Buenas. Respecto al video pasado que vimos, hablamos de las soluciones básicas y las soluciones básicas factibles, cómo se calculaban. Vimos que eso era dependiente del espacio de solución, de cuántas restricciones se tenían y de dónde se cruzaban dos restricciones. Y miramos que una base de un problema, al cambiar de base, podemos conseguir otro punto diferente. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso aplicado. Entonces tenemos esta función, tenemos minimizar esto y tenemos este sistema. Ya sabemos que lo primero para llevar a nuestro sistema a la forma canónica es tener las restricciones menor o igual, y ya al tenerlas menor o igual, entonces las pasamos acá, pues estas que son de desigualdad, entonces agregamos dos variables de holgura, ya tenemos nuestro sistema en la forma canónica de igualdad. Y todas las variables, mire que teníamos variables de x1 y x2, y aquí ya tenemos cuatro variables por las dos variables de holgura, todas son mayores que 0. Entonces, este es nuestro sistema. Escribiéndolo de forma matricial, se puede escribir de esta forma: menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 2, 0, 1, y todas las variables de decisión, x1, x2, x3 y x4 igualados a 2, 6. Esto refleja este sistema, estas dos ecuaciones y todas nuestras variables. Listo. De esta parte de acá tenemos que conocer cuáles serán nuestras variables básicas y cuáles serán nuestras variables no básicas. Separamos nuestro sistema como lo necesitamos. Una matriz B por xb, que son las variables básicas, más n, que es el número, es la matriz de variables que se va a determinar con las variables no básicas, xn, que son las variables no básicas, igual a b, que b es el vector de recursos. Sabemos que las variables no básicas se van a hacer 0 en todo caso, entonces xb va a estar despejado como b a la menos 1, que es esta matriz que queda acá, multiplicado por b. Y al hacer esa operación, entonces obtenemos un punto que va a estar en el espacio de soluciones. No sabemos si va a ser factible o no factible, pero vamos a obtener un punto, vamos a obtener una solución extrema, un punto extremo, o una solución básica, que es prácticamente lo mismo. Entonces la pregunta ahorita que nos conlleva es, bueno, ¿cuáles serán las variables básicas y cuáles serán las variables no básicas? Tenemos cuatro variables, x1, x2, x3 y x4. ¿Cuáles quieren que sean las variables básicas? Sabemos que tienen que ser dos variables básicas y dos variables no básicas. Obviamente, ¿cuántas variables básicas vamos a tener? Depende del número de ecuaciones que tengamos, obviamente. Si no recuerdan eso, devolverse hasta el video que muestra cómo solucionar un sistema de ecuaciones, allá se explica eso. Bueno, entonces la pregunta es, listo, si tenemos cuatro variables, ¿cuántas soluciones básicas existen? ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? Entonces, por acá se inventaron una combinación que sería m más n, que es el número de ecuaciones más el número de variables básicas sobre n, donde n va a ser el número de variables básicas. Entonces sería esto, m más n factorial sobre n factorial por m factorial, que es igual a dos ecuaciones más dos variables básicas factorial, que sería un 4 sobre 2 factorial y 2 factorial, que esto en realidad nos va a dar 6. Entonces, haciéndolo a mano, hagamos todas las combinaciones posibles: x1 con x2, x1 con x3, x1 con x4, x2 con x3, x2 con x4, x3 con x4. Esto se cumple porque no importa el orden de las ecuaciones. Esto cumple porque no importa el orden. Eso es importante. Entonces miremos que tenemos 6, es lo mismo que tenemos acá. Entonces tenemos que resolver 6 veces con 6 bases diferentes esto, generar este sistema, resolver 6 veces para encontrar 6 puntos, 6 variables básicas. Entonces acá vamos a hacer eso. Tenemos nuestro sistema y vamos a decir que nuestras primeras variables básicas va a ser x1, x2. Eso va a generar nuestro par, que va a generar nuestra variable básica. xn, nuestras variables no básicas, pues son las que sobran, x3 y x4. Si nosotros miramos, el sistema queda esta partecita por x1, x2 más esta partecita por x3, x4. Si ustedes ven, cada columna de estas pertenece a una variable de estas. Es igual a 2 y a 6. Y xn, las variables no básicas van a ser 0. En este caso, x3 y x4. Si nosotros
Ya teniendo este sistema, tenemos esta partecita de acá, está igualado a este 2, entonces lo único que tenemos que hacer, invertir esto, sería la inversa de esto por 2, 6, por este vector de acá, nos va a dar la variable x1 y x2. Para este caso, haciendo esa inversa, nos va a dar el punto 2, 4. Este es un punto extremo. Este que tenemos acá es un punto extremo. ¿Es factible este punto extremo? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a saber si este punto es factible? Toca ingresarlo. Primero que todo, ya estamos viendo que los dos variables son positivas, entonces puede ser factible. Todavía no lo sabemos. Puede ser porque las dos variables son positivas, pero ¿cómo lo sabemos? Reemplazar en todas las ecuaciones y mirar que eso se cumpla. Listo. Ahorita hagamos otra base. Escojamos la base x1, x3. Hacemos el mismo proceso. Mire que cambia acá la base. Mire que cambia acá nuestro sistema. Despejamos nuestra base x1, x3 y tenemos menos 6, menos 4. Dieron negativas. O sea, este es un punto extremo, pero no es factible. Están negativas. No sirve. Ahorita, escojamos otra base x1, x4. Despejando, nos da menos 2, menos 4. Vemos que hay una variable negativa, entonces no es factible. Sabemos que no es factible porque no es negativa. Esta podemos decir, bueno, por lo menos no es negativa, pero tampoco sabemos si es factible o no. Bueno, de esta parte de acá, escogemos la base x2, x3. Despejamos esta matriz que se generó con x2, x3, nos da 3 menos 1. Tampoco es solución porque no es factible. No es factible por este menos 1. Listo. Para la siguiente sería x2, x4. Despejando tenemos 2, 2. Esta probablemente sea una solución factible. No lo sabemos. Está 2, 2, pero no sabemos si va a ser factible. Y la siguiente base ya no la escribí. Digamos que es x3, x4. Y la solución de esto nos da 2, 6. Esta también puede ser una solución factible. Tampoco lo sabemos. ¿Cómo tenemos que cómo verificamos si estas soluciones son básicas factibles? Ya sabemos que todas estas son soluciones básicas, son puntos sobre el espacio que nos va a generar. Son puntos entre dos intersecciones. Pero ¿cómo son factibles? Son factibles si al reemplazarlas en cada una de las ecuaciones nos cumplen. ¿En cuáles restricciones? En estas restricciones. Si ustedes vienen y reemplazan acá y cumplen todas estas condiciones, entonces podemos decir que es un punto básico factible. Ya después vamos a saber esos puntos básicos factibles, si son óptimos o no son óptimos. Eso era todo. Espero que estén muy bien, que me hayan entendido. Hasta